Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí a esta hora. Bueno, tenía un compromiso con la Unión Nacional Ganadera y bueno, yo quiero iniciar mandándole un abrazo enorme a mi querido Max Cortázar por el lamentable o sensible fallecimiento de su señor padre, que ocurrió el día de hoy por la mañana, y bueno, un abrazo a él y a toda la familia. También quisiera decirles que esta mañana tuve un desayuno con madres buscadoras de diferentes partes del país en mi casa, en un acto de mucha cercanía para pues escuchar realmente sus propuestas concretas en esta materia. Son colectivos, algunos que han localizado hasta 600 cuerpos, algunos que lo han hecho con apoyo de gobiernos estatales, otros solas, y bueno, están muy desencantadas de que se haya desmantelado la Comisión Nacional de Búsqueda, que hoy prácticamente esté abandonado el tema. De hecho, les preocupa que la cifra de desaparecidos pues ya no se ha actualizado. Se quedó en 114,000, obviamente no están de acuerdo con la reclasificación. Varias de ellas me mostraron fichas donde sus hijos aparecen como localizados con vida en el famoso censo y que realmente siguen sin localizarse. Fue importante este encuentro, me comprometí a seguirme reuniendo con otros colectivos de otras partes del país, pero bueno, este día para ellas pues es un día pues de lucha, y me quedo con lo que dijo una de ellas. Me entregó un escrito: este año cumplo 12 años de buscar a mi hija. El desgaste es tal que ahora tengo que escribir mis ideas para poderle dar claridad a mi mente antes de que el dolor me agobie y no me permita expresarme. Con gran tristeza he sido testigo de que México vive una catástrofe humanitaria. La desaparición y localización de personas es un tema de todos los días en los municipios de México. Lo verdaderamente aterrador es la normalización que hemos adoptado ante estos lamentables hechos. Parece que ya no es noticia que encuentren fosas con 50 cuerpos, ya no es noticia los asesinatos, los desaparecidos. Me contaban de un caso en Coyoacán de 4 jóvenes que a través del videojuego los enganchó un narco, se los llevó, uno de ellos pudo escapar en la frontera, un joven, y bueno, los otros 3 nunca han sido localizados. Es una historia tras otra, y pues todo mi reconocimiento a estas mujeres que realmente siguen haciendo un esfuerzo. Algunas ya localizaron a sus hijos y siguen trabajando para localizar a otros. Me hablan de una cifra de 50,000 personas en los CEMEFOS sin identificar. Esa es la parte que más les preocupa, porque sienten que pues eso podría ayudar si todo el tema forense funcionara, si estos centros de identificación funcionaran, estos centros regionales, y obviamente se quejan del desmantelamiento del Centro Nacional que pretendía hacer todo el trabajo de coordinación, porque ellas me dicen que pues de repente las de Coahuila, que sí tienen un buen centro forense, pues identifican un cuerpo, pero no tienen conexión con bases de datos de los demás estados. Entonces es posible que alguien que se tomó el examen genético de Hidalgo o de Puebla, pues sea el familiar de ese cadáver que ellas ya identificaron con ADN, y por eso urgen que haya este Centro Nacional Forense para que ahí se concentre toda la base de datos de ADN. Por supuesto que me plantearon el tema con los centroamericanos, porque si ellas están limitadas, pues el tomar muestras para gente que desapareció en México, que venía de Centroamérica o Sudamérica, es mucho más complicado. Y también hablan de las personas que han desaparecido al cruzar la frontera, cuyos cadáveres están en Estados Unidos, no tienen visas humanitarias. En fin, pareciera que el tema es enorme, pero con voluntad política podríamos ir avanzando. Y habían logrado ellas varias cosas importantes, habían logrado leyes, habían logrado la atención
a víctimas, la atención a la búsqueda de las personas desaparecidas, y sí sienten que hay un retroceso enorme en esta materia. Eso fue lo que, bueno, ya Carmen les dará a conocer el boletín, pero fue una larga reunión con ellas por la mañana. Entremos al día del 8 de marzo. Por primera vez, México va a tener una mujer presidenta. Y eso es un hecho histórico. Pero no es suficiente una mujer en el poder si cuando llega al poder traiciona a las mujeres. En su gobierno, la candidata de Morena abandonó a las mujeres. Nos mintió, nos gaseó, nos quitó presupuesto, nos abandonó en nuestra exigencia de justicia. Yo he estado en prácticamente todas las marchas anteriores. En esta ocasión no voy a asistir para no politizar el tema. Eso no es un gobierno feminista y no es un gobierno que le sirva a las mexicanas. Cuando sea presidenta, su servidora le va a abrir las puertas de Palacio Nacional a todas las mujeres y al feminismo. Escuchen bien, el próximo año las mujeres mexicanas van a tener una presidenta que no les va a poner vallas en Palacio Nacional. Van a tener una presidenta que las escuchará y acompañará. Las demandas de las mujeres serán las causas de mi gobierno. Hoy les voy a presentar las propuestas fundamentales que tengo para implementar en mi gobierno. Las trabajamos con múltiples colectivos de mujeres, las feministas que tienen años de lucha y de mujeres de distintas regiones que enfrentan problemas y violencia. Lo hicimos de la mano con la sociedad y por eso serán útiles para cambiar la realidad de las mujeres en un país injusto, violento y feminicida. El primer punto es vivir sin miedo. Cero tolerancia a la violencia contra niños. El primer punto es vivir sin miedo. Cero tolerancia a la violencia contra niñas y mujeres y cero impunidad para agresores sexuales. Atención oportuna a órdenes de protección. Que las líneas de ayuda sí sean líneas de ayuda. Todo el apoyo del Estado para madres buscadoras, policías y fiscalías especializadas y suficientes, y trabajaremos en la reparación del daño. La tarjeta mexicana. Toda mujer en situación de vulnerabilidad contará con una tarjeta en donde recibirá un apoyo que le permitirá solventar sus gastos. La tarjeta dará 5,000 pesos mensuales. Sistema Nacional de Cuidados. Con estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, médico en tu casa, aldeas del saber y universidades de la vida para que, si lo deseas, las mujeres puedan dejar de ser cuidadoras y dedicarse a lo que desean. 4. La escuela será el primer escalón hacia la igualdad. Con la beca La Libertad podrán concluir sus estudios, especialmente en niñas indígenas y en zonas rurales. Jóvenes en carreras STEM será algo importante para mí, impulsar a mujeres que estudien carreras técnicas e ingenierías. Escuelas dignas y útiles escolares para todas. La escuela será un lugar seguro. Siempre contigo. El punto 5. Las niñas y los niños huérfanos por feminicidio son nuestras hijas e hijos. Contarán con una beca económica y educativa hasta que concluyan sus estudios. 6. Vivas nos queremos. Ninguna mujer en mi gobierno morirá por enfermedades que puedan prevenirse y atenderse oportunamente. Tratamiento gratuito para el cáncer, vacunación contra el papiloma para niñas y niños, salud sexual y reproductiva para todas, apoyo a mujeres embarazadas y el regreso del Seguro Popular. 7. Libertad económica. Para tener autonomía y solvencia económica para su desarrollo personal, adiós a la brecha salarial, empleo digno y con seguridad social para todas, acceso a financiamiento para emprendedoras y trabajar en el acceso a la tierra de las mujeres rurales e indígenas.
Justicia y verdad. Quien agrede a una, nos agrede a todas. Cero impunidad para agresores, asesinos, violadores y feminicidas. Promoveré una reforma integral al sistema de justicia para evitar revictimización y acelerar la eficiencia. Aplicaremos la 3 de 3 contra violentadores. 9. Las casas de la mujer indígena y afromexicana. Incrementaré el presupuesto para fortalecer las actuales y crear nuevas casas. Recibirán atención con perspectiva de género, destacando la prevención de la violencia y garantizando sus derechos sexuales y reproductivos. Hemos escuchado mucho que por los usos y costumbres obligan a mujeres indígenas a contraer matrimonio. Justo este es el trabajo que se hace en estas casas, prevenir la violencia y cambiar estos usos y costumbres que violentan los derechos humanos de las mujeres indígenas. Inclusión total. Las mujeres con discapacidad tendrán recursos focalizados y los mecanismos de respuesta a denuncias de violencia. Se adaptarán las diferentes discapacidades. Las mujeres de la diversidad sexual vivirán con respeto pleno a su orientación e identidad sexual. Esos son los 10 puntos. En la página podrán encontrar el desglose de cada uno de ellos. No quiero leer el documento largo aquí y estoy a sus órdenes. Empezamos con las preguntas. Víctor Barrera, Posta Sí, MX. aquí enfrente. Sí, Víctor. Buenas tardes. Se habla mucho de las mujeres y han pasado por lo menos 200 años para defender los derechos y todavía faltan muchos derechos. Pero esto que acabas de dar, todavía falta un poco más, ¿no? La inclusión laboral de las mujeres. Las mujeres se están superando educativamente, pero a veces en lo laboral no se les otorga esa oportunidad por diferencia de género. ¿Vas a hacer algo con ello? Y también porque las mujeres que no encuentran un trabajo o un empleo formal, pues se van a la informalidad, donde encuentran violencia. Hablabas también de la violencia con la gente indígena, pero en la ciudad también hay violencia contra las mujeres. Se dice que hay 35 millones de hogares y el 7.3% de esos hogares tienen violencia. O sea, cerca de 2 millones de personas viven dentro de un hogar con violencia. ¿Qué vas a hacer para educar a todo México y evitar, eso sí, todos festejamos el 10 de mayo, pero evitar que la violencia continúe contra las mujeres? Primero decirte que la inclusión laboral de las mujeres tiene que ver con el sistema de cuidados. En su mayoría a las mujeres les es difícil encontrar un trabajo porque pues tienen que cuidar de los padres, de los niños, tienen que salir a las 3 de la tarde a recoger a los hijos y justo es lo que buscan las aldeas del saber, que aquellos hijos de madres trabajadoras puedan estar en un espacio con los cuidados suficientes que sí les permita estudiar, sí les permita conseguir un trabajo a la larga a sus hijos y ellas puedan tener un ingreso económico. Obviamente ya el detalle tiene que ver con horarios flexibles, tiene que ver con capacitación en competencias laborales. Como jefa delegacional en Miguel Hidalgo aquí, certifiqué a más de 6,000 mujeres, porque muchas veces las mujeres dejan de trabajar, se integran al hogar de tiempo completo y cuando regresan, si eran contadoras, pues ya los paquetes contables son otros, ya hay nuevas tecnologías. Entonces la idea es volverlas a formar, volverlas a actualizar para que se inserten al mercado laboral. Es todo un paquete de apoyo. Si alguna de ellas quiere emprender un negocio, pues darle crédito, financiamiento, acompañamiento técnico para que pueda emprender el negocio. En fin, ese es uno de los temas que a mí más me importan como próxima presidenta de México, porque me queda claro que mientras las mujeres no tengan independencia laboral, pues es muy difícil liberarse pues de una vida de violencia. Lo viví con mi madre. Yo les he contado que viví en una vida realmente violenta, brutalmente violenta, y bueno, pues mi sueño fue venirme para acá para ayudar a mi madre a salir de esa violencia. Entonces, me queda claro lo que significa. Ahí pueden rescatar algunos artículos que escribí sobre el tema de cómo un día mi padre sacó la escopeta y nos amenazó con matarnos. O sea, es una cosa terrible lo que se vive en los poblados rurales y en las ciudades, no es excepción. Y tocas un tema muy importante, que son las nuevas masculinidades.
Yo lo decía en la mañana en una entrevista, yo misma me casé con un hombre que tenía una educación de que yo tenía que servirle, prácticamente estar en la casa, y cuando tuvimos a nuestra hija, me dijo, te vas a salir de trabajar. Dije, ¿por qué? ¿Por qué no te sales tú, no? ¿Dónde me conociste? Pues en la universidad. Pues entonces no friegues, ¿no? Entonces empezaron los pleitos, y obviamente pues no todas las mujeres tienen esa fuerza, esa capacidad de enfrentarlos. Me decía, ¿qué horas son de llegar? Pues ahora ya ni llego, ahora está peor, me voy de gira. Pero fue un tema de reeducación de mi esposo, y él lo asumió con mucho cariño, con mucho amor, y creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer en México, cómo el hombre se adapta a esta nueva realidad de una vida laboral de las mujeres, y también el manejo de las iras. Yo creo que es algo que para mí va a ser muy importante, impulsar una línea de ayuda cuando pues, te sientas encabronado con la vida, y que te puedan apoyar psicológicamente, porque los agresores son hombres, en su gran mayoría, y eso también es una manera de trabajarlo. Entonces tiene razón, no solo es apoyar a las mujeres, pero que cuando una mujer denuncie, haya un seguimiento. Yo lo que he pensado es que a los municipios les vamos a dar un apoyo económico a través de los institutos de las mujeres, para que estos institutos tengan psicólogos, tengan trabajadores sociales, tengan una policía con visión de género. Todas las policías deberían de ser, pero al menos haya una policía que atienda estas situaciones de violencia hacia las mujeres, porque si hablan al 911 alguien de Apatzingán, o sea, ¿cómo lo ayudamos desde la Ciudad de México? Entonces tenemos que contactar al alcalde de Apatzingán, al Instituto de las Mujeres, y tenemos que llevar un seguimiento puntual de esa mujer que llamó. No nos podemos conformar de decir, no, pues ya no volvió a llamar, seguramente está bien. No, seguramente en un acto de valentía llamó a la línea de ayuda, y hay que irla a visitar a su casa, y su agresor va a saber que está siendo apoyada por el gobierno. Pero tiene que ser a través de los municipios, si no es muy difícil atender a 2.400 municipios desde el centro del país. Entonces tenemos que ir haciendo una red. Michoacán lo logró. Michoacán era el cuarto o quinto lugar en feminicidios, y hoy ya pasó al lugar 87, Morelia, con un trabajo muy concreto del alcalde. Entonces es por ahí, con los municipios, y pues también trabajando con los hombres. Siguiente pregunta, Eduardo García, Infocel. Gracias, buenas tardes. 3 asuntos breves. Suenan muy bien las becas, todo lo que nos menciona. ¿Tiene un costo de lo que representa Estado fiscalmente? Segundo, ¿alguna propuesta paritaria para el gabinete en caso de ganar? Y tercero, en la experiencia ya personal, profesional, empresarial, pública, ¿cómo hacernos cambiar a nosotros para que la mujer funcione igual y no sea vista hacia abajo? Espero no que sea malinterpretado. Claro, sino entiendo tu pregunta perfecta. Gracias. Ya hay algunas becas, muchos de estos recursos ya existen en los programas sociales. Me parece, por ejemplo, el de adultos mayores, fue el propio Carlos Ursúa el que me hizo ver que había 50,000 millones disponibles en el presupuesto actual, que estaban siendo utilizados para gastos de operación, lo cual me parece muy delicado, que estaban siendo inflados los padrones de adultos mayores de 65 y más, y sacó la cuenta, y prácticamente con ese monto podemos darle atención desde los 60 años. Entonces ese programa prácticamente está cubierto con el mismo monto. Yo honestamente pues sí creo que los de las Lomas de Chapultepec no necesitarían el apoyo, hay que analizarlo. Hoy está bien, pero hay personas en Cochuapa el Grande donde pues a los 60 años están en una condición de pobreza brutal. Entonces sí creo que tenemos que también focalizar adecuadamente el apoyo. En el caso de las becas para mujeres, también es muy importante verlo como una etapa transicional. Eso lo hice en la Miguel Hidalgo, se les daba el apoyo a cambio de que se certificaran laboralmente en un empleo, entraran a la universidad por 2 años. Tuve varias mujeres que terminaron la carrera técnico en contabilidad, técnico en programación, técnico en turismo,
y se les dio el apoyo por 2 años. Creo que sí tenemos que establecer un mecanismo de que no sea un apoyo para toda la vida, sino que le demos una herramienta para que puedan salir de la condición de violencia. Si se van a un refugio, pues durante ese tiempo terminar la preparatoria o la secundaria y sobre todo apoyarles a darles una autonomía económica. Yo siempre creo que las mujeres tienen que tener y lograrlo. El gabinete. Yo creo que soy la candidata que va a tener más libertad para nombrar a su gabinete, porque pues al no pertenecer a ningún partido político, al venir de la sociedad civil, pues tengo la posibilidad de nombrar a buenos cuadros dentro de los partidos. Yo diría que pues a lo mejor uno que otro de Morena bueno, algunos ya no están. Conozco un par de gentes realmente valiosas que justamente, uno de ellos era Ursúa, por ejemplo, de gente que sí me parece que es brillante, que es capaz y que finalmente salieron porque no fueron apoyados en sus causas, y de la sociedad civil. Entonces sí va a ser un gabinete paritario, pero no tengas ninguna duda. Cuando fui funcionaria federal con Vicente Fox no había ninguna obligación de hacerlo y logré que en el primer año el 40% de los cargos directivos fueran mujeres, cuando había encontrado un 7%. Entonces logré subir el número de delegadas, logré subir el número de directoras generales, en fin, me encanta la paridad y lo voy a impulsar. Y ¿cuál es la última? Experiencia personal, al dirigir empresa, alcaldesa, senadora. Mi experiencia personal es que sí podemos, o sea, yo he confesado algo pues, que es muy íntimo, de cómo realmente, pues yo era hasta mal vista en el pueblo, por haberme atrevido a irme del pueblo, por haberme atrevido a ser una mujer disruptiva. O sea, para mí no fue fácil, empezando por mis padres, por mis hermanos. Yo recuerdo que de repente estudié, cuando me vine a la universidad, ya conseguí un departamento en la Colonia Condesa, y se vinieron mis 2 hermanos acá conmigo, y uno de ellos intentó violentarme por llegar casi a las 11 de la noche, estaba yo soltera. Entonces para ellos era impensable que yo anduviera en la calle a las 11 de la noche, y bueno, me fui imponiendo y decir, a ver, si vas a vivir en esta casa, estas son las reglas, si te aguantas o te vas para el pueblo. No, bueno, me aguanto, ¿no? Y luego, pues los esposos, o sea, la verdad de las cosas es que mi marido es un hombre me lleva varios años, que sí tenía una cultura totalmente distinta, pues del ejercicio de la masculinidad mal entendida, ¿no? Y también fue un proceso de diálogo, y al final pues le va re bien. Al final a los hombres les va bien tener mujeres exitosas, trabajadoras, que económicamente aportan a la familia, pero yo creo que ese proceso lo han vivido todos. Yo ahora veo a los jóvenes, a mi hijo, con mucho más disponibilidad, con mucho más apertura, como que se quitan muchos tabúes, pero tiene que ver que tiene una mamá feminista, una mamá que protege en todo a las mujeres, y como empresaria ha sido todo un esfuerzo. Por ejemplo, yo empecé dándoles trabajo de medio tiempo a mis trabajadoras, cuando nadie hablaba del medio tiempo, cuando nadie hablaba del horario flexible. Las mujeres que tenían un hijo hasta los 6 años trabajaban medio tiempo en la empresa. Empecé a darles licencias de maternidad más prolongadas para que pudieran atender a sus hijos. Pero esa era una convicción personal de cómo apoyar a las mujeres a desarrollarse profesionalmente, porque muchas me decían, tengo que dejar la empresa porque voy a ser mamá. No, a ver, ¿cómo te apoyamos? ¿Cómo te ayudamos? Empecé con el trabajo a distancia desde hace 15 años, 20 años en la empresa, siempre tratando de apoyar a las mujeres. Yo creo que mi gobierno va a ser un gobierno que va a buscar, por varias razones, reducir enormemente esa brecha entre hombres y mujeres desde el punto de vista salarial, pero yo le apuesto mucho a la educación, le apuesto mucho a la capacitación, a la certificación y sobre todo a poner fin a la impunidad. O sea, que cada llamada de una mujer sí sea una llamada que se atienda, que se le dé seguimiento. Y creo que ahí las psicólogas, las trabajadoras sociales
son carreras que las necesitamos muchísimo en nuestro país. Han sido carreras poco apreciadas y deben de jugar un papel fundamental en las familias. Parte del apoyo que le vamos a dar a las mujeres, y yo también lo he comentado en mi experiencia personal, yo pasé por un hijo adolescente que me sacó canas verdes. O sea, tenía que ir a los antros a sacarlo, o sea, y quería dejar la carrera y entonces gracias a una psicóloga yo pude saber cómo controlar o cómo ayudar a mi hijo que estaba en un proceso de la adolescencia complicado. Esas ayudas no las tienen las mujeres. Mi trabajadora del hogar me dice, es que mis hijas no quisieron estudiar y ya no estudiaron, ¿no? Pues obviamente hay una etapa en donde nadie quiere estudiar, pero pues le dije a mi hijo, pues esto es a huevo, güey, no es si quieres, en fin, son cosas que pasa uno y por eso creo que me puedo poner en los zapatos de muchas mujeres por mi propia historia y por mi propia evolución. He sido pues una mujer que nació en el campo, una mujer que vivió en la zona conurbada de Iztapalapa, cuando vi a las mujeres destrozar todo y que se quejaron todos de las mujeres, yo dije, ¿por qué no se pueden pensar lo que esas mujeres han vivido y por qué están ahí protestando? Entonces, como que pensamos en los destrozos que hacen, pero no pensamos en la violencia que han vivido al interior de sus hogares, en sus colonias. Muchas veces han sido violentadas, violadas y su violador pasa por la calle con absoluta impunidad. Entonces, pues lo que le quiero decir a las mujeres es que lo vamos a hacer junto con ustedes. Y gracias por preocuparte por el tema, porque creo que es un tema de hombres y mujeres. Héctor Figueroa, Grupo Imagen. Preguntar si se ha hecho lo suficiente en el aspecto cultural para esta equidad con las mujeres, para la paridad, sobre todo cuando en este sexenio hay un discurso por parte del presidente en algunos momentos, un discurso misógino, ¿no? Se ha expresado hacia la ministra presidenta de la Corte pues prácticamente de una forma muy despectiva, lo ha hecho con usted, pero también ha tenido acciones cuando Rosa Isela Rodríguez se inclina y el presidente la agarra de la cabeza. Este tipo de situaciones, al parecer, influyen también en los estereotipos, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar ese punto para pues tener un país más equitativo, más paritario? Gracias. Yo reconozco pues que uno no tiene toda la formación. Obviamente cuando yo hablo con una Pati Olamendi, una Pati Mercado, yo soy una ingeniera que le entiende más al tema de CFE, de Pemex, de energía, por mi formación, pero mi disposición a aprender siempre ha sido absoluta y total. Mi disposición a que me corrijan, a que hoy mismo ahorita en mi reunión me corrigieron en un par de ocasiones, porque pues uno no maneja todos los conceptos con la precisión que lo hacen las feministas. En ese sentido creo que el presidente tiene cero disposición de aprender, porque lo hace una y otra vez. Puede ser que la primera vez pues se le fue, lo omitió, pero yo sí creo que es un machito. Yo sí creo que es un machito, yo sí creo que se siente superior a las mujeres, no nos ve de tú a tú, no, él le gusta a mujeres que lo obedezcan. Esa es la cultura del patriarcado, es la verdad, es con lo que estamos peleando, con hombres como el presidente, que no le da su valor a las mujeres, y bueno, ahí también las mujeres que se dejan. Yo creo que también ellas no tendrían por qué asumir ese papel de floreros, porque hubo varias que inclusive así las nombraron, porque parecía que no tenían ninguna decisión, y no estoy tratando de ofender a ninguna mujer, todas son valiosas, pero creo que nosotras tenemos que tener la capacidad de decir eso no. Por ejemplo, yo a Fox le dije, no estoy de acuerdo con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, y se lo dijo pública y frontalmente, porque creo que uno también tiene el derecho de decir, no comparto contigo este tema, y en ese sentido el trato a la ministra presidenta de la Corte pues es un trato totalmente inadmisible. El trato que le da a algunas mujeres de su gabinete no lo comparto, pero bueno, yo espero cada vez aprender más del tema y conducirme con el lenguaje apropiado y con los temas que realmente reduzcan la violencia y en algún momento se elimine del todo, pero inclusive países
muy desarrollados siguen enfrentando esta situación. Alguna vez estuve en Francia en un foro de mujeres empresarias y parecía que nuestras quejas eran las mismas en Francia que en México. O sea, no hay un país que pueda decir que hay igualdad absoluta. Gracias, Héctor. Siguiente pregunta, Melina Ochoa, 1TV. Buenas tardes, candidata. Preguntarle sobre estos puntos que nos da en la estrategia de atención para mujeres. La tarjeta mexicana habla de que serían 5,000 pesos mensuales para mujeres vulnerables. ¿Cuál sería el perfil de estas mujeres para poder acceder a esta tarjeta? Es decir, ¿hay un rango de edad? ¿Incluye adultas mayores o solamente es en edad reproductiva? Y la otra sería preguntarle, en la parte de la beca económica y educativa para niñas y los niños huérfanos, este punto, ¿qué nombre tiene? Perdón, porque no lo alcancé. Okay. Me parece que era el 5. El punto 5. El punto 5, ¿no? sí. Uh-huh. Ok. Aquí lo tengo, ahorita te lo doy. En el tema de la tarjeta mexicana, justamente la vulnerabilidad puede ser en una adolescente o puede ser en una mujer madre soltera, una mujer violentada o puede ser una adulta mayor, no adulta mayor, una mujer de 50 años que esté en una condición complicada. Eso, como yo lo hice en la Miguel Hidalgo y que creo que lo volvería a hacer como presidenta, es invitar a las universidades a que hagan estos estudios socioeconómicos, estos estudios de vulnerabilidad y nos propongan quiénes deben de ser las personas que tengan acceso a esta tarjeta sin importar a qué partido pertenecen, sin importar en qué lugar del país viven, y eso me funcionó muy bien a mí. Fue un trabajo que hice con Trabajo Social de la UNAM, pero se podría hacer con muchas universidades del país. Tendrían trabajo los trabajadores sociales, se hace con aplicaciones muy desarrolladas, pero sí tenemos que buscar a aquellas mujeres que la requieran y que sea la posibilidad de salir adelante. Hoy existe para las madres solteras, pero creo que no necesariamente solo las madres solteras. Yo creo que hay mujeres en condiciones de vulnerabilidad y el tema de la beca se llama Siempre Contigo. Siempre contigo. Siempre contigo, ¿no? Y por último, un mensaje, pues lo menos político posible para las mujeres en este marco, pues del Día Internacional de la Mujer, por favor. Pues mi mensaje es que van a contar conmigo, las voy a acompañar en sus causas, nos vamos a respetar. Creo que va a ser muy importante respetar a las mujeres, independientemente de la ideología, del pensamiento que tengan, porque somos un país diverso, multicultural, plurilingüe, y hay una diversidad de pensamientos. Entonces yo no puedo imponer un solo pensamiento a todas las mujeres, pero yo creo que todas las mujeres lo que buscan es vivir sin miedo y con oportunidades para salir adelante y estar libres de la violencia. Rafael Montes, Milenio. Gracias, buenas tardes, candidata. Preguntarle, ahora que se ha reunido con las madres buscadoras, ¿cuál sería una mejor estrategia de búsqueda? ¿Qué es en lo que ha fallado el actual gobierno, aparte del desmantelamiento de la Comisión Nacional? ¿Cómo reestructurar una estrategia para que las búsquedas pues sean efectivas, ¿no? Y que haya pues mejores resultados para ellas? Esa sería mi primera pregunta. También preguntarle, en muchas ocasiones he escuchado a personas expertas que dicen que hay que replantear también el tema de las alertas por violencia de género en los estados, porque pues se decretan las alertas y se queda en alerta y no funciona, ¿no? No se destinan los recursos suficientes o la coordinación entre instituciones no se logra. Y finalmente, el INE acaba de aprobar que los moderadores del primer debate sean Denise Merker y Juan, bueno, no me acuerdo cómo se llama el otro. López San Martín. ¿Cuál es su opinión respecto a estos moderadores? Gracias. Muchas gracias. Lo que ellas plantean es que lo primero es los estudios forenses a los cadáveres ya localizados. Lo que para ellas es muy complicado es que encuentran el cadáver y lo vuelven a enterrar.
sin tomarle las muestras de ADN. Y entonces es como si encontraran a su hijo y lo volvieran a perder porque pues no hay suficientes protocolos para tomar las muestras forenses. Ellas lo que quisieran es que en el momento que encuentran el cadáver, en ese momento prácticamente se tomará la muestra de ADN, que funcionara este Banco Nacional de ADN, que tenía que hacerlo este Centro Nacional, que por cierto está abandonado el proyecto, no obstante que está en la ley. Ellos la primero que dicen, ya identifiquemos a las 50,000 personas que están en los CEMEFOS de todo el país, en gavetas guardados, que están sin identificar, porque entonces muchas familias encontrarían la paz y la tranquilidad. Creen que eso es lo primero. Y segundo, ellas creen que van a seguir acompañando al gobierno siempre mientras no aparezcan sus hijos, pero sí tiene que haber apoyos económicos, acompañamiento por parte de la autoridad dentro de las fiscalías, con peritos, con personal especializado en la materia, porque pues ellas lo hacen de una manera pues muy arcaica, con palos, con una punta, con picos, palas, y pues no es la mejor manera de localizar, y lo que piden también es mucho más inteligencia. Si el gobierno hiciera más inteligencia, pues seguramente sabrían dónde. Estuvo conmigo una doctora que le arrebataron a su hija de su consultorio, la degollaron, está viva de milagro, hace 9 años, y entonces dice que para ella sería importante que la fiscalía pudiera darle cuál es el rostro actual de su hija, que ya hay mucha tecnología, porque ella busca una bebé de 2 años y hoy esa bebé de 2 años tiene 14 años. Entonces ya no le sirve de nada la fotografía y que pues de repente le han dado hasta fotos de internet que no corresponden a su hija con tal de salir del paso. Entonces, por ejemplo, ese tipo de tecnología cuando se han robado a bebés. Hay muchas propuestas, Carmen en el boletín va a sacar un resumen de todas las que nos hicieron y son propuestas de ellas, no son mis propuestas, porque lo que yo pretendo es pues tomar la experiencia de las que llevan décadas buscando. Las alertas efectivamente ya se volvieron costumbre, ya no están funcionando, sí estoy de acuerdo que hay que replantear las alertas, y yo ahora obviamente estoy de acuerdo con los moderadores, son periodistas con experiencia y pues yo creo que todos los periodistas van a cuidar su prestigio, así es que yo no voy a cuestionar ni preguntas ni a nadie. Siguiente pregunta, José Negrete, TV Ciudadana. Xochitl, buenas tardes. Con respecto a la paridad, hay un sector que no ha cumplido cabalmente, que es el sector sindical. A pesar de que el artículo 358 de la nueva Ley Federal del Trabajo establece que en sus comités debe de haber una paridad. Y bueno, hemos visto que este gobierno no se ha atrevido a tocar a la CTM, a la CATEM menos, y a muchos líderes sindicales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión es que yo estoy viendo cambios al interior de estas instituciones por parte de las propias mujeres. Ahorita vengo de la Unión Nacional Ganadera y me encantó ver a 4 mujeres que son presidentas ganaderas de ciertas regiones, de caprinos, fue una de ellas de las que habló. La verdad de las cosas es que las mujeres estamos ganando terreno, debería ser más sencillo ganarlo, pero yo misma te voy a decir una cosa. En el Senado había 8 grupos parlamentarios y solo una coordinadora de grupo parlamentario mujer. Imagínate que somos las fuertes, las combativas. Entonces, es un proceso, pero este proceso ya nadie lo detiene y obviamente el que haya una mujer presidenta va a acelerar este proceso. Una segunda pregunta, Xochitl. En el planteamiento que estás haciendo para integrar tu gabinete, pues evidentemente será un gobierno de coalición. Sí. ¿Y tú no tendrás que cubrir cuotas de los partidos que te están apoyando? Ni cuotas ni cuates. Última pregunta, Alfredo Flores, News México. Alfredo. Cualitonali, Juey, no sé si le sabe eso. Bueno, una pregunta, tocó un tema que yo ya quería tratarlo otra vez, nada más que no tuve chance,
y son los huérfanos. En el último censo de Peña Nieto se hablaba de 60,000 huérfanos dejados por la guerra contra el crimen organizado. Ahorita, pues, con tanta mortandad, pues igual deben andar la misma cifra, pero esos 60,000 de Peña Nieto para atrás, ahora ya son adolescentes. ¿Cómo integrar a esos jovencitos abandonados? Me imagino que muchos de ellos con razón de ser enojados con la vida, con el gobierno, por el abandono, los niños ahorita a merced, más aparte los niños que vienen de la frontera sur, solos, sin un adulto que los acompañe. Entonces estamos hablando de un universo, vamos a echarle por ahorita actual, de 60,000 menores de edad huérfanos. ¿Cómo atenderlos? Porque como no votan, a nadie le interesa en este segmento, como diría Luis Buñuel, son los olvidados, ¿no? Gracias. De las experiencias que yo tuve como funcionaria federal, fue una matanza que se dio en la Sierra Sur de Oaxaca, una matanza terrible. Al menos yo contabilicé ese día 18 cadáveres en un camión de volteo. Me encontré a 101 huérfanos en la iglesia, las mujeres de negro, era un día triste, lluvioso, y bueno, constituimos un fideicomiso que se le dio atención a los 101 huérfanos para que siguieran estudiando desde la Comisión de Pueblos Indígenas, porque obviamente lo que yo dije, ¿qué va a pasar de estos niños? Se muere el padre, se muere el sostén, pues los vamos a lanzar hacia la calle. Se puede hacer, cuando hay voluntad política se puede hacer, pero tienes que poner el dinero en donde es importante. Yo la verdad no hubiera compradole a Iberdrola por $6,000 millones plantas de energía que ya estaban generando para el país a un costo barato. Mejor esos $6,000 millones los empleas para apoyar a las mujeres, a los niños, a la salud, a la educación. Eso es lo que va a cambiar en este gobierno. No vamos a estar con ocurrencias, no le vamos a asignar a Pemex 900,000 millones en pérdidas. Hay un estudio de una calificadora donde dicen que si Pemex dejara de refinar petróleo pesado, dejaría de perder dinero. Entonces, por supuesto que se puede, y la idea es implementarlo, hacer un buen censo. Está muy claro quiénes son víctimas de la violencia, de los feminicidios, y ya dijimos que el dinero decomisado al narco irá a este fideicomiso para personas víctimas de la violencia. La Socamatli Miak, Ondunti Hamari. Ahora sí. Nada más un comentario suyo. Usted conoce de estos temas muy bien. Los códices prehispánicos, los que hablan del Tonalamatl, hablan que usted tiene la protección de la Tonantzin-Coatlicue, que es la Virgen de Guadalupe. ¿Qué nos podría decir? Gracias. Que sí soy una creyente de la Virgen de Guadalupe y que sí me está cuidando, de entrada del presidente. Una pregunta que pidieron de último momento, Eduardo Pérez, el financiero. Eduardo. Buenas tardes, candidata. Hace unas horas, Marcelo Ebrard subió un video suyo, donde usted estaba hablando a favor de Claudia Sheinbaum. ¿Nos puede explicar un poquito de ese video o de dónde salió o qué pasó? Hace 6 años apoyé a Claudia a ser candidata a jefa de gobierno. La verdad es que me tenía entusiasmada, pero sí me desencantó. Después de lo que pasó con el metro, lo que pasó con los niños del Repsamen, y ver su falta de sensibilidad. Y pues más bien creo que Marcelo debería de leer la columna de Carlos Loret, porque por ahí habla de cómo lo doblaron. Muchísimas gracias. A ver, suban todas las mujeres de esta campaña.
por mí y por México. 1, 2, 3 por Xochitl, 1, 2, 3 por ti, 1, 2, 3 por siempre, 1, 2, 3 por mí, 1, 2, 3 por ellas, 1, 2, 3 por fin, 1, 2, 3 estrellas, 1, 2, 3 a 1000, 1, 2, 3 por Xochitl. Feeling.com.mx